Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendice. Siempre es un gusto poder acompañarlos, estar con ustedes. Le damos gracias al Señor por el privilegio, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Amén. Yo le voy a dar lectura y ustedes me van siguiendo con la mirada. Amén. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Gloria a Dios. Cierran sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Eterno Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde que tú nos permites estar delante de tu presencia, Padre, delante de este lugar, mi Dios. Yo te pido, Padre, que seas tú el que hable a cada uno de los que estamos en este lugar, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, porque sabemos que tú hablas primeramente a aquel que ha de dar el mensaje, mi Dios. Primeramente a aquel que ha abierto la Escritura, Padre, y ha estudiado este tema, mi Dios. Y yo te doy gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu grandeza, porque yo sé que eres tú el que nos está hablando, mi Dios. Gracias yo te doy por este remanente, Padre. Bendice a mis hermanos de Remanente Nuevo, bendice a mis hermanos de Huixquilucan que también están compartiendo la palabra, mi Dios. Guárdales, Padre, bendíceles y guárdales en el hueco de tu mano. Gracias te damos, Padre. Toma control de este servicio para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Y bueno, escogimos este tema, hermanos, principalmente porque el Señor pues nos está hablando a nosotros principalmente, hermanos. Es algo que el Señor nos ha permitido ir experimentando, ¿verdad? Pero dice así el versículo, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y el punto clave, hermanos, es en esta pequeña parte, hermanos, donde dice sujetaos a ellos. Y bueno, mi tema, hermanos, se llama sujetaos a Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué sujetaos a Cristo? Ahorita vamos a ir viendo. Dice la palabra de Dios así. Aquí en la palabra sujetaos, hermanos, quiero que analicemos qué significa sujetarse. Yo creo que tenemos conciencia más o menos de qué significa sujetarse, ¿verdad? ¿Sí lo tenemos o no? ¿Sí, amén? A ver, ¿qué significa sujetarse? ¿O qué entienden ustedes por sujetarse? Obediencia. ¿Qué más? Someterse. Bueno, miren, estuvimos investigando más o menos qué significa el sujetarse. Dice así: actitud de humildad, respeto a autoridades y líderes como padres, pastores, líderes gubernamentales también, ¿verdad? Y en este caso, hermanos, pues vamos a hacer referencia a estos tres puntos también, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, hermanos, la palabra de Dios dice sujetarse, y muchas veces nosotros hemos analizado o hemos comprendido el sujetarse, hermanos, como una palabra, pues de ser sumisos, hermanos, pero no de ser sumisos de alguna manera, pues como lo dice la palabra, ¿no? Sino como de una actitud, hermanos, como, ¿cómo explicarlo? De una actitud o con una postura como de orgullo. Se me fue la palabra, hermanos, se me fue la palabra. Ser autoritativos. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el someterse, hermanos, es una actitud de obediencia, de sujeción, o una postura en la que se somete una persona, bueno, dice aquí voluntaria o involuntariamente. Dice la palabra de Dios, según la Biblia, sujeción a Dios es una forma de reconocer su poder, su autoridad en la vida de una persona. Y cuando nosotros empecemos a reconocer eso, hermanos, se convierte en una actitud de amor. Amén. Bueno, y hablamos este mensaje, hermanos, porque
Muchas veces, hermanos, hemos comprendido, o por ejemplo en el tema, por ejemplo, nos enseña también en Efesios 5:22, ¿verdad? Sobre las esposas, que nos enseña, ¿verdad?, que las esposas o las casadas deben estar sujetas a vuestros maridos. ¿Y qué significa esa sujeción, hermanos? ¿Qué significa esa sujeción? El ser nosotros como maridos autoritativos en nuestra esposa, someterlas, avergonzarlas, hermanos. ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Y por qué? Nos enseña esto, hermanos, y nos habla esto en una manera y una actitud, hermanos. Yo les refería, ¿verdad? Y les hacía referencia a una actitud o una postura de humildad, de respeto y sí de obediencia, hermanos, porque nuestras autoridades, como nuestros pastores, como nuestras autoridades gubernamentales, como aún nuestros padres o alguna señal de autoridad, hermanos, tienen esa autoridad y sí nos enseña la palabra de Dios a someternos, a sujetarnos. ¿Cómo sujetarnos? Miren, hermanos, nosotros como cristianos muchas veces no hemos comprendido esta palabra, ¿verdad? Porque, ¿y por qué no la hemos comprendido? Hablaba hace unos días, hermanos, con un varón precisamente y hacíamos referencia a nuestras unidades, ¿verdad? A nuestros vehículos. Y muchas veces, hermanos, ahorita conocemos y hemos visto cómo se mueve nuestra autoridad, bueno, en este caso nuestra policía municipal, y hablábamos, ¿verdad?, porque están haciendo retenes allá en Huixquilucan, haciendo retenes y están recogiendo motocicletas, ¿verdad? Y bueno, en este caso también vehículos. Pero, ¿en dónde empieza el sujetarse, hermanos? Porque nosotros como cristianos muchas veces, y bueno, hay una parte de la Biblia, hermanos, donde ahorita vamos a ir a verla, y muchos se agarran, ¿verdad?, de decir, es que yo no me sujeto a los hombres, yo me voy a sujetar primero a Cristo, ¿verdad? Y bueno, está bien, tiene razón, pero ahorita vamos a ver por qué. Y hablábamos, hermanos, sobre este punto de nuestras unidades. Una manera de cómo sujetarnos, ¿cuál es, hermanos? Trayendo nuestras unidades en regla, teniendo nuestra licencia de conducir, ¿verdad? Digo, por muy bien que sepas manejar, tienes que sujetarte a tu autoridad, porque independientemente, si no lo tienes, hermanos, sabemos que hay consecuencias, ¿verdad? Muchos ahorita, hermanos, si ustedes se meten a páginas de Huixquilucan, se están quejando, es que ya me retiraron mi motocicleta, ¿verdad? Y es que nada más vienen a robar, y es que el gobierno esto, y es que el gobierno aquello. Pero, hermanos, desafortunadamente, y hago referencia a esto, hermanos, porque muchas veces como cristianos también tenemos esa actitud de decir, bueno, es que yo traigo mi unidad, pero no vengo pues al corriente de mis pagos. Y miren, hermanos, ya les voy a confesar, hermanos, éramos parte, hermanos, de decir, bueno, no traigo mi licencia, no pasa nada, no traigo a lo mejor mi verificación, no pasa nada. Y no es correcto delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, inclusive Jesús mismo pagó sus impuestos. Pagó sus impuestos, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que Jesús mismo, siendo Dios mismo, Él pagó sus impuestos. En Mateo 17:24, hermanos, nos enseña eso, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hacíamos referencia precisamente también en el matrimonio, hermanos, a nuestras esposas, porque muchas veces, hermanos, decimos y muchos nos podemos, hermanos, jactar de decirles a nuestras esposas, es que tú sujétate porque somos cabeza. Y sí, Dios te ha puesto como cabeza, pero también te has puesto a pensar qué responsabilidad Dios te ha dado, porque tú vas a dar cuenta de tu esposa, de qué le enseñaste, cómo le hablas, cómo la tratas, qué le enseñaste también, ¿verdad? Dios nos va a pedir cuentas, no nada más es decir, es que tú eres cabeza. Y sí, también hay parte de enseñanza en la que tienen que haber sujeción. Pero vamos a poner un ejemplo. Hace unos días hablamos precisamente también con otro varón, hermanos, sobre este tema. Y una actitud, hermanos, de sujeción de una esposa, hermanos. Miren, me contaba esta persona, dice, es que yo ya llevo pues casi 30 años, ya es grande el señor. Y digo señor porque no conoce a Cristo, hermanos. Ya es grande, ¿verdad? Y él me mencionaba precisamente que le decía a su esposa, es que yo ya estoy cansado, yo ya no quiero trabajar de esta manera, yo ya no quiero. Él sale a trabajar, hermanos, cargando unas cajas y todo el día anda en la calle caminando y vendiendo. Y él le expresaba, ¿verdad?, en su cansancio,
en su agotamiento, hermanos, porque ya es una persona grande, decía: yo ya no quiero trabajar, yo ya no quiero trabajar de esta manera, yo ya quiero cambiar mi modo de trabajar para pues tener un poco más de descanso, ¿verdad? En esto, hermanos, hacíamos referencia y hacíamos un contraste. ¿Qué respuesta creen que hubiera sido la más correcta de su esposa, hermanos? Yo no sé cómo le hagas, pero tú tienes que cumplir con los gastos. De alguna manera, hermanos, miren, aquí mencionan, ¿verdad? Ayudarlo. En primera, la palabra de Dios nos ha dicho que nuestra esposa es nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, una manera más correcta, porque déjenme decirles que la anterior fue la que le contestó, ¿verdad? Pero algo que hubiera sido más aceptable, bueno, y me lo ha dicho mi esposa, bueno, vamos a buscar la manera de hacer que ya no trabajes más, y a lo mejor vamos a mover este negocio para acá, vamos a hacer esto, yo te apoyo en esto, tú haces esto, y se reduce la carga de trabajo laboral, ¿verdad? Y de alguna manera esa es una manera y una actitud de sujeción, hermanos, de sujeción y de respaldo aún a su pareja. Es algo que como parejas y como matrimonio tenemos que aprender también, ¿verdad? Y en todo esto, hermanos, hablando precisamente sobre la sujeción, también, hermanos, vamos a encontrar que en medio de la sujeción hay bendición. El estar sujetos, hermanos, hay bendición. Tal vez vamos a decir, hermanos, y déjenme decirles que nos los han comentado, ¿verdad? Hace tiempo nos los comentó un varón que él se sujetaba solamente a Cristo, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios lo mencionaba, ¿verdad? Que él se sujetaba, pues sí, al Señor, que él no se sujetaba antes de sujetarse a los hombres, se sujetaba a Dios. Y se agarran, hermanos, y se basan a la palabra de Dios en Hechos 5:29. Ahorita vamos a ir para allá. Y ahorita vamos a ver, hermanos, por qué de alguna manera, pues tal vez tengan razón hasta cierta manera, hermanos, pero la palabra de Dios nos está enseñando ahorita, por ejemplo, esposas, sujetados a vuestros maridos, hermanos, sujetados a vuestros pastores. ¿Por qué, hermanos? En medio de la sujeción, hermanos, hay bendición de parte de Dios, porque déjenme decirles que en medio de esa sujeción, en medio de estar sujetos a nuestros líderes gubernamentales, a nuestras autoridades en nuestro trabajo, aún en nuestras autoridades, hermanos, en la iglesia, hay bendición de Dios. Y si no lo han experimentado, lo van a experimentar cuando empecemos a sujetarnos como la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Y yo les voy a decir, hermanos, porque hemos tenido varias experiencias en medio de aún de nuestro trabajo. En otro tiempo, hermanos, tuvimos la oportunidad de trabajar como ayudantes de jardinería, y es algo que luego pues nos da gracia con mi esposa. Cómo recordar, hermanos, cómo el Señor nos ha bendecido grandemente. ¿Y saben por qué? A nosotros desde pequeños siempre, pues digo, nos enseñaron de la manera más correcta que ellos querían, hermanos, porque nos traían pues con vara, y déjenme decirles, como les digo ahí en la iglesia, en muchas de esas sí nos los ganamos, hermanos, ¿verdad? Pero déjenme decirles que gracias a eso, hermanos, donde quiera que íbamos nosotros, siempre obedecíamos. Tráete la carretilla. Bueno, vamos a traer la carretilla. Tráete ese costal de cemento. Tráete ese costal de cemento. Que hay que bajar 50 costales de tierra. Bajábamos esos 50 costales de tierra. Y nos enseñaron, hermanos, a sujetarnos y a obedecer a nuestros patrones, ¿verdad? Y déjenme decirles también, hermanos, fíjense qué tan preciosa es la palabra, hermanos, porque aún en medio por nuestra actitud, miren, hace unos días compartían allá en Huixquilucan, ¿verdad? Que la actitud sí importa, hermanos. Y déjenme decirles que nuestro comportamiento sirve como un ejemplo de evangelismo a todos los que nos rodean. También sirve como ejemplo de evangelismo, hermanos, porque la gente nos está viendo cómo nos comportamos, qué hacemos, qué no hacemos. Y déjenme decirles, hermanos, que también nos enseña, hermanos, en Colosenses 3:18, mujeres casadas, estar sujetos a vuestros maridos. Y bueno, también, hermanos, dice que como conviene. Y si no, hermanos, déjenme decirles, porque a veces puede ser inconverso tu marido, pero sabes que en medio de la obediencia y en medio del testimonio que tú des, a lo mejor tu marido se acerca. O bueno, en este caso también
cada uno de los que te rodean. Yo les comentaba, hermanos, de donde trabajaba, y déjenme decirles que siempre hallamos gracia donde trabajamos, siempre hallamos gracia. Trabajamos en 3 empresas diferentes. Una estuvimos, hermanos, 2 en jardinería y una en una presidencia municipal. Empezamos de ayudantes, hermanos, y terminamos como en la de jardinería, como supervisores, hermanos, de área. Y déjenme decirles que es algo de que honrarse. ¿Por qué? Porque nadie sube de rango en 15 días, hermanos, ¿ya? En 15 días, hermanos, pues dije yo, es muy poco el sueldo, y yo me retiro. ¿Y qué creen? Me hablaron al día siguiente, ¿sabes qué? No, vente, ¿cuánto quieres ganar? Y los digo, hermanos, precisamente porque es de la manera como el Señor nos honra. No nada más, hermanos, de alguna manera nos honra también físicamente, cómo la gente nos ve, bueno, es que tú sabes hacer esto, sabes hacer aquello, hermanos. Y déjenme decirles, hermanos, que simplemente lo que hacíamos nosotros era obedecer. Y en los 3 trabajos que tuve, hermanos, terminamos, hermanos, en la presidencia municipal, terminamos como directores de desarrollo agropecuario. ¿Y saben qué es lo que hacíamos? Obedecer las indicaciones que nos daban. Y desafortunadamente en el mundo, hermanos, la gente tiene un concepto: es que yo no voy a trabajar o voy a hacer de más porque voy a ser rico mi patrón. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Y saben qué es lo que encontramos, hermanos? Porque déjenme decirles que, bueno, como patrones tienen que estar al pendiente de uno, ¿va? Pero como hijos de Dios también nos están viendo. Como conocedores de Cristo también nos están viendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo nos comportamos con nuestra esposa o cómo nos comportamos con nuestro esposo? Bueno, con su esposo, hermano, ¿verdad? El Señor es tan fiel, hermanos, y por eso nos enseña todo esto. Y miren, hermanos, hay un claro ejemplo, hermanos, de una actitud que no se sujeta, de una actitud que no obedeció a Cristo a pesar de una indicación tan clara. Vamos a 1 Samuel, hermanos. 1 Samuel. Gloria a Cristo, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 15, hermanos. Nada más vamos a leer el 23. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como de ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién le decían esto, hermanos? Bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? ¿A quién le decían? A Saúl. ¿Por qué le dijeron esto a Saúl, hermanos? Porque no obedeció. ¿Pero qué creen que hizo, hermanos? Dicen que apartó lo más gordito, ¿verdad? Que apartó lo más bonito, lo más chulo, decían por ahí, ¿verdad? Y aún perdonó la vida, hermanos, del rey. ¿Quién le dio la indicación? Dios mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de Samuel. Entonces tenía que sujetarse a lo que Samuel le decía, hermanos, cosa que no hizo. Y que aparentemente, hermanos, él decía obedecer, pero no obedeció. Aparentemente decía, sí me sujeto y sí lo hago, pero no lo hizo. Y es cuando a veces, hermanos, dentro de la iglesia también podemos tener esa actitud, hermanos. Y digo, les reitero, tampoco digo que sea aquí, hermanos, ¿verdad? Porque es algo que el Señor nos ha permitido experimentar nosotros, hermanos. Porque sí, también hemos sido rebeldes, ¿verdad? Como seres humanos, y en el transcurso de ir creciendo hemos tenido que pasar por esas etapas. Pero la palabra de Dios nos enseña que muchas veces como iglesia podemos estar así. ¿Saben por qué, hermanos? Porque podemos orar, podemos participar, pero ¿saben qué? Nuestro corazón a lo mejor no está obedeciendo de la manera correcta. Porque podemos estar en rebelión, hermanos, pensando que estamos bien, queriendo hacer algo, hermanos, que no le agrada a Dios. Así como Saúl, hermanos. Entonces, ¿por qué es tan importante el someterse, hermanos, a cada uno de nuestras autoridades? En primera, porque el Señor nos los ordena. En segunda, hermanos, ¿por qué? Porque así como nuestros padres, así como nuestros líderes espirituales, hermanos, de alguna manera no estamos, hermanos, sometiéndonos
a nuestros pastores, a nuestros padres, ni a los que nos rodean. ¿Saben a quién nos sometemos cuando aprendemos a obedecer? A Cristo. No obedecemos a nadie más que a Cristo. Porque sí, tu pastor se puede equivocar, tu hermano se puede equivocar, tu papá se puede equivocar, porque ¿sabes qué? Es carne y puede fallar, pero en la medida que tú te sujetas, déjame decirte que Dios trae bendición. ¿Y sabes cuál es la única razón o las únicas razones? Yo les he dicho ahí en la iglesia, ¿sabes por qué? ¿Cuál es la única razón por la que tú puedes salir de una iglesia? Cuando hay apostasía. Cuando hay apostasía. Cuando su principal mensaje ya no sea el arrepentimiento, sino sea a lo mejor la economía, o puede ser otra cosa, hermanos. Pero cuando ya no hay exhortación, cuando ya no hay corrección, es cuando, como cristianos, hermanos, podemos ponernos a pensar si es la iglesia que al Señor le agrada en la que estemos. Pero mientras, hermanos, tenemos que aprender a sujetarnos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a nuestros pastores, a nuestras autoridades. Yo ahorita puse este ejemplo, hermanos, en Hebreos, que dice: sujetaos a vuestros pastores. Vamos de regreso a nuestro versículo clave, hermanos. Yo puse ese ejemplo, hermanos, porque de hecho mi versículo clave, hermanos, iba a ser en 1 Samuel. Iba a ser mi mensaje clave, hermanos, pero el Señor nos puso, hermanos, ¿verdad? Que abramos nuestras Biblias en Hebreos. Y dice: sujetaos a vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque dice: porque ellos velan por vuestras almas. ¿Y saben qué? Porque aparte de que ellos velan por nuestras almas, dice la palabra de Dios, como quienes han de dar, ¿qué? Cuenta de nosotros. Dios les va a pedir cuentas a cada varón que nos ha enseñado, a cada varón que nos ha abierto la Escritura y nos ha enseñado conforme o no conforme a la palabra de Dios. Dios le va a pedir cuentas. Y así a cada uno de nosotros, hermanos, porque déjenme decirles que así como nuestros pastores, a lo mejor estamos nosotros en alguna posición de autoridad, a lo mejor tenemos trabajadores a nuestro cargo, a lo mejor somos líderes o tenemos líderes o cargos en la iglesia o en algún trabajo, no lo sé, pero de alguna manera puedes tú estar como autoridad y también Dios te va a pedir cuentas, si actuaste o no actuaste con justicia. Por eso es tan importante, hermanos, y por eso me sorprende muchas personas que buscan, hermanos, ministerios en los que no han sido llamados. Y bueno, hay muchos ejemplos, hermanos, pero bueno, ¿por qué? Porque es una grande responsabilidad delante de Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas de qué mensaje les estoy dando. Aún Dios nos va a pedir cuentas si yo como líder espiritual no les enseñamos a sujetarse. Tal vez ustedes o la iglesia o cualquiera pueda pensar: es que nos quieren tener dominados, ¿verdad? Es que nos quieren tener controlados, es que no quieren que crezcamos. Y no es así, hermanos, no es así. Antes de servir es importante tener presente, hermanos, qué responsabilidad vamos a llevar en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestros hombros vamos a cargar, porque es una responsabilidad tremenda, hermanos. Aún el no dar un mensaje por temor a que a lo mejor se vayan de la iglesia, hermanos. ¿Saben qué responsabilidad acarreamos a nuestras vidas? Una tremenda, hermanos, una tremenda responsabilidad. Porque déjenme decirles, ¿por qué tan importante, hermanos? Y déjenme decirles, muchas veces podemos querer o pensar, hermanos, o decir, hermanos: Señor, tú no me escuchas. ¿O te has preguntado por qué no te escucha el Señor? ¿Te has preguntado a veces por qué? Digo, puede ser una de las razones. Porque no hay una sujeción. Porque nuestra actitud, hermanos, puede ser de indiferencia cuando nos dan una indicación. Porque no queremos obedecer, porque no es lo que me gusta, porque no es lo que me merezco, ¿verdad? Podemos decir, como conocedores de Cristo. Bueno, ya vimos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña
que cada una de estas actividades que nosotros hacemos y cómo al sujetarnos delante de nuestras autoridades también tiene importancia. También tiene importancia. Si aquí te para el tránsito y no traes licencia, cuidado con darle mordida, hermanos. Cuidado. O no traes tu licencia, o no traes tus pagos, también a Dios no le agrada, hermanos. Y es algo que pues yo les comentaba hace un momento. Yo platicaba con un varón y le decía, en realidad la palabra de Dios, aunque no lo dice claramente, hermanos, creo que entendemos la escritura, la hemos analizado y Dios nos los ha mostrado. ¿Cómo es que también tenemos, hermanos, que pagar, hermanos, nuestros impuestos? Lo que el Señor hizo y nos puso por ejemplo. ¿Por qué somos cristianos, hermanos? ¿O qué significa cristiano? ¿Cómo? Pequeño Cristo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque se supone que debemos de ser imitadores ¿de quién? De Cristo. ¿Y por qué muchas veces, hermanos, queremos imitar nada más en donde nos conviene? Porque sí, hermanos, muchas veces somos así, y digo, yo me pongo en primera, hermanos, pero ¿saben que Jesús obedeció también? Al pagar sus impuestos, Él obedeció. Él obedeció al pagar sus impuestos. Porque eran seres humanos y que... No, también se sujetó. También se sujetó y incitó y fue y pagó sus impuestos. Nos los enseña la Escritura, hermanos, y bueno, ya lo hemos leído. Muchos agarran, hermanos, en Hechos, Hechos capítulo 5, porque así una ocasión nos los dijeron, hermanos. Yo les estoy contando esas experiencias que yo he tenido, hermanos, con algunos caballeros que se han acercado y nos han dicho, y precisamente nos han hecho mención de, pues aún se han querido agarrar de esta palabra, hermanos, en Hechos 5. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Fíjense, hermanos, fíjense, y por qué muchos se agarran de ahí, hermanos. Yo creo que no leyeron el contexto, ¿verdad? Yo creo que es lo que pasa, que no leyeron el contexto. Porque había unos varones, hermanos, de hecho un caballero me dijo, ¿sabes qué? Dios me mostró que yo tenía que irme para allá. Bueno, y te está sujetando a ti. No, porque no importa, Dios me lo mostró a mí. ¿Y dónde dice la Biblia, hermanos? Que hagamos las cosas a nuestro modo y a nuestra manera. Porque sí, hermanos, aquí lo dice, pero ¿saben dónde dice la palabra de Dios? Y yo les hacía referencia ahorita, ¿verdad? ¿Sabes cuándo es? Cuando tú puedes, pues digamos, salir de una iglesia o negar la sujeción en una iglesia. A tu esposa a lo mejor, te prohíbe ir a la iglesia, vienes a buscar a honrar a Dios. Que tu trabajo, miren, ahí en la iglesia, hermanos, hemos experimentado, hermanos, la bendición del Señor grandemente. Y saben, mi papá era muy celoso de eso, hermanos. Mi papá era muy celoso de eso y nos inculcó precisamente no trabajar los días domingos, ¿verdad? Era muy celoso con que hiciéramos alguna actividad antes de buscar a Dios. Y bueno, ¿por qué, hermanos? Tuvimos una experiencia única vez, hermanos, única, primera y última, hermanos, que tuvimos la oportunidad de trabajar en domingo. Primera y última. Y aunque, hermanos, aparentemente decíamos, nos va a ir bien, nos van a pagar lo doble, ¿saben cuánto rindió, hermanos? ¿Saben cuánto fue, hermanos? Y mi papá era muy celoso de eso precisamente, hermanos. Y ahí incluye, hermanos, a lo mejor no someterse a nuestras autoridades, en el que tú puedes decir, el domingo, hermano, o el domingo, patrón, yo voy a ir a buscar a mi Dios, yo voy a honrar a mi Dios, y pase lo que pase, me vas a correr, ni modo. ¿Y qué creen? Tuvimos muchas experiencias así. ¿Que vas a trabajar el domingo? Ya no.
No lo vuelvo a hacer jamás, porque sí, esa vez me amedrentaron, hermanos, y me dijeron, ¿trabajas el domingo o ya no vengas? Y ahí va el pobre hombre, va a trabajar el domingo, a dejar a Dios y dejar las cosas de Dios en ese tiempo, hermanos, eran 600 pesos. Lo que ahorita ya valen un par de pollos ahí en el Huixquilucan, ¿va? ¿Y qué fue de bendición, hermanos? No fue de bendición, no fue de bendición, porque ya después no sé ni qué pasó con ese dinero, hermanos. Y saben, otra ocasión cuando trabajamos en la presidencia municipal, ahí son muy celosos, ahí tienes que hacer lo que ellos dicen, hermanos. Y para colmo, hermanos, el presidente era cristiano, pero nos dice, ¿sabes qué? Es que vamos a tener evento de Navidad, para colmo, de Navidad, y tienes que venir. No, hermano, pues ya sabe que somos cristianos y que de esto y que no festejamos tal actividad. Y que aparte de que no festejamos tal actividad, es tal día, y el tal día, no, que ven nada más a acomodar sillas y ya luego te desapareces, ¿ya? Para que no se enojen tus compañeros. Pero el supervisor, hermanos, nuestro supervisor, o de donde estaban a cargo nuestras áreas, nos dijo, ¿sabes qué? Si tú no vienes, en primera, te vamos a dar de baja y todavía te vamos a descontar no sé cuántos días, hermanos, casi media quincena. ¿Y qué creen? Al día siguiente asistí, ¿y qué creen que me dijeron? Nada. Nada, mi hermano. Ya no participamos, hermanos. Ya no participamos. ¿Y saben qué pasó, hermanos? A partir de esa fecha, jamás, hermanos, me volvieron a decir que participáramos en esos eventos. Porque hay unos eventos, hermanos, ahorita precisamente en Semana Santa, en los que se ponen a participar. Allá los conocen como los malinches, no sé, a los que sean de pueblo conocen, ¿verdad? Personas que se visten, hermanos, de tipo carnaval, hermanos. Prácticamente un carnaval. Se visten de demonios, se visten de homosexuales, se visten de todo y después dicen que queman al diablo. Ah, bueno. ¿Y qué creen, hermanos? La presidencia municipal todavía, hermanos, participaba y todavía les daba premio al que más feo se vistiera, porque más bonito no creo, pero por más feos los premiaban. Y cuando nosotros aprendimos, hermanos, a empezar a tener ese celo, y en este caso nos decía mi papá, fue muy celoso en ese aspecto, no trabajen domingo, porque el domingo es el día del Señor. El día en el que tú vienes a honrar, en el día en el que tú vienes a consagrar para darle la gloria a Dios. Lo cambias, y así nos los decía, hermanos, lo cambias por miserias. ¿Por qué? ¿Qué creen? Si Dios nos llama hoy, ¿dónde creen que nos va a alcanzar al Señor? ¿Dónde creen? Por eso es tan importante, hermanos, entender y comprender la palabra, pero principalmente aprender también, hermanos, a sujetarnos. Y aquí es donde nosotros podemos aplicar, hermanos, el sujetarnos antes a Dios, antes que a los hombres. ¿Tu marido te prohíbe buscar de Dios? Tal vez. Puedes decir, ¿sabes qué? Cumples con tus actividades en casa para que vean también y para que tú muestres con el ejemplo y traigas evangelismo a tu esposo de que obedeces a Cristo, pero también el Señor te permite que vengas y lo honres. En una iglesia donde principalmente su punto de atención ya sea a lo mejor la economía, porque bueno, ya sabemos que muchas iglesias es su punto de atención o su tema de atención, y ya no enseñan el arrepentimiento, ya no enseñan el amor de Dios, pero tampoco enseñan, hermanos, o enseñan el amor de Dios, hermanos, pero no enseñan que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de amor, pero también de justicia, que también Dios es un Dios celoso. Sí lo sabemos, ¿verdad? Y cuando perdemos eso, hermanos, y cuando perdemos ese punto de atención, es cuando tú a lo mejor puedes decir, hermanos, digo, sin antes no pedirle dirección al Señor, pues siempre tienes que pedirle dirección a Dios, pero es donde tú puedes decir, voy a salir de este lugar. Solamente, hermanos, solamente. Digo, podemos poner otros ejemplos, ¿verdad? En la iglesia pues han salido hermanos porque pues han tenido que ir a otro estado, pero ¿qué creen? Estos hermanos siguen sirviendo y han aprendido, hermanos, a sujetarse donde están. Y bueno, y así como se han aprendido a sujetar donde están, también Dios los ha honrado,
Porque ahorita, hermanos, algunos ya están sirviendo en sus iglesias, en sus iglesias. Y eso es, hermanos, en donde nosotros, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a sujetarnos en amor. El sujetarse no es que obedezco, pero rechinando los dientes, sino hacerlo con amor, cambiar nuestra actitud y hacerlo con amor. Allá nos tocó muchas veces limpiar los baños, gloria a Dios, y aún así de repente nos toca todavía, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios, y cuando tú lo aprendes a hacer con alegría, la palabra de Dios el Señor nos honra, y la palabra de Dios nos enseña que Él honra a los que le honran, y de esa manera tú puedes honrar a tu Dios, a tu Creador, siendo una persona que se sujeta, no compartiendo el mismo pensamiento de que yo no me sujeto a mi patrón porque lo estoy haciendo más rico, ¿va? Yo no voy a hacer de más porque lo voy a hacer más rico, o gracias a mí están comiendo, porque es las palabras que comúnmente se escuchan en el mundo. Si lo has escuchado, no te prestes más a escucharlo. No te prestes más a escucharlo y no te prestes a ser partícipe de lo que el mundo ofrece, de lo que ellos te enseñan, porque la palabra de Dios nos enseña un contraste totalmente diferente, que es: sujétate a tus autoridades. Que el policía te paró, detente. Que te van a revisar, desafortunadamente muchos dicen que es anticonstitucional, pero muchas veces nos podemos quejar que la autoridad no trabaja, pero pues tampoco, hermanos, pues cómo van a trabajar. Imagínense si traigo algo en el carro, digamos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estamos actuando de una manera de rebeldía que a Dios no le agrada. Entonces sí, desafortunadamente nuestras autoridades muchas veces ya se prestan para muchas cosas más, pero ¿qué crees? Nosotros somos hijos de Dios, y si Dios lo permite es porque algo nos quiere enseñar el Señor, pero como cristianos tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Si el policía, si tú digas que es anticonstitucional y tú seas abogado y te dice detente, detente. Tienes que ser partícipe de obedecer, hermanos, porque déjenme decirles, si le doy gloria a Dios, hermanos, que de todas las veces que nos han detenido, hermanos, nunca nos han puesto infracción, nunca nos han llevado al corralón, entre otras cosas, hermanos. Gracias a Dios, Dios nos ha guardado, hermanos, y más cuando empezamos a someternos y a sujetarnos. ¿Cómo, hermanos? ¿Saben cuándo saqué mi licencia? Hace 5 años, hermanos, ¿verdad? De más de 15 años que llevo manejando, hace como 5 años saqué mi licencia, y es algo que vamos a ir aprendiendo. Por eso yo les decía, hermanos, es algo en lo que el Señor nos está hablando, porque también en días pasados el Señor nos hablaba, hermanos, un tema muy importante, el de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y bueno, muchas veces batallamos con el carácter, pero en medida de eso, hermanos, tenemos que ir empezando a sujetarnos a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, ya vimos, hermanos, cómo la palabra del Señor, hermanos, trae bendición en medida de la obediencia, en medida que nos sujetamos. Pero ¿qué creen? También cuando hay desobediencia, también traemos consecuencias a nuestras vidas. Como Saúl, no vamos a ir a otro ejemplo, vamos a ir al ejemplo de Saúl, que él desobedeció, que él creía que estaba obedeciendo, porque dice, bueno, a lo mejor decía, ¿verdad? Le voy a guardarlo, ir a estos lingotes de oro, se los voy a apartar para la ofrenda del Señor, ¿verdad? O ir a estos borregotes, se los voy a apartar para el sacrificio al Señor. Yo no lo sé, él creía que estaba bien tal vez, y tuvo ese comportamiento de decir, híjoles, es que yo no le voy a hacer caso a Samuel porque esos borreguitos están bien gorditos. ¿Cómo voy a matar a esos borregos o esas reses? Y es algo, hermanos, como decir, hermanos, no voy a la iglesia, pero mando mi diezmo. No voy a la iglesia, pero mando mi ofrenda. Tampoco se puede, hermanos. Y no los incito a que no participen, al contrario. Pero si participas, también vienes a la iglesia, hermano. Vienes a honrar a Dios para que sea de bendición. Allá en la iglesia yo les comento, hermanos, si no vienes a la iglesia no me mandes tu ofrenda ni tu diezmo, porque así quería ser un varón, un caballero. Y le digo, no, si no vienes a la iglesia no lo traigas, porque son 200, 300 pesos menos para ti, pero más para mí, que no te voy a enseñar o no te estoy enseñando que eso no le agrada a Dios. Es como si estuviéramos sobornando, hermanos, al Señor.
o agarrando de amuleto el que voy a diezmar para que el Señor me bendiga, pero no obedezco, pero no me congrego. Dice la palabra de Dios que como pecado de adivinación es la rebelión. Y el analizar, hermanos, hasta dónde abarca la rebelión, bueno, abarca grande, es muy profundo ese tema, hermanos. Como a pequeños detalles, hermanos, en el que decir, pues es que yo no me sujeto a mi patrón o a mi autoridad, ¿verdad? Porque a lo mejor en nuestro trabajo tenemos un supervisor que también es empleado. Pero, no, porque tú nada más eres empleado, tú también eres trabajador como yo. También esa actitud es una actitud de rebelión. ¿Y sabes que al Señor no le agrada? Si no lo sabíamos, ya lo sabemos. A Dios no le agrada. A Dios no le agrada que nosotros tengamos esa actitud, hermanos, de rebelión. Así sea ser humano, así sea un hombre, así sea. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha puesto las autoridades también. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Entonces ya vimos, hermanos, cómo el Señor ha sido bueno, cómo el Señor nos habla, hermanos, y también cómo el Señor respalda en medio de la sujeción. Entonces, por eso la exhortación y el ánimo, hermanos, a que cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros empiecemos a cambiar a lo mejor nuestra perspectiva. Digo, les reitero, no sé cómo sea la situación aquí, hermano, y siempre venimos con un concepto pues miren, hermanos, fíjense, aún nos hemos quedado como un concepto en qué vamos a enseñar nosotros allá, porque yo sé que ustedes estudian, yo sé que cada uno de ustedes, hermanos, están en los discipulados, y gloria a Dios por los que están, ¿verdad? Y los que no, bueno, pues van aprendiendo, ¿verdad? Entonces nos quedamos con ese concepto, ¿verdad? De que tienen una enseñanza grande. Porque el Señor, yo les estoy compartiendo algo que el Señor a mí, hermanos, en lo personal ha querido enseñarme. El Señor nos está enseñando, está tratando conmigo, porque sí, tal vez posiblemente todavía seamos rebeldes en algunas circunstancias, y hay que ir cambiando eso, hermanos. Hay que ir cambiando nuestra perspectiva y nuestra manera de ser con los líderes de la alabanza, con los líderes de, no sé, hermanos, tú conoces quiénes son tus líderes en tu casa como padres. Son tus autoridades y tienes que sujetarse. ¿Saben por qué hay bendición? Y fíjense, hace un momento comentaban, mi hermano, si eso es una manera de cómo Dios honra y cómo Dios bendice, ¿verdad? La actitud de una señorita, hermanos, que dice, obedece a su papá y lo ayuda mucho. Esa es una sujeción, hermanos. Esa es sujeción. Esa es la sujeción y es un claro ejemplo de cómo se puede uno sujetar. Eso es en casa, también en la iglesia, también en nuestro trabajo, cómo nos rodeamos y cómo en donde nos rodeamos y participamos, hermanos, cómo nos estamos comportando. ¿Nos sujetamos verdaderamente? Porque así sea, hermanos. Es que, por ejemplo, ahí en la presidencia, hermanos, nos ponían a repartir enchiladas, hermanos, y repartir cobijas, ¿verdad? En los pueblos que conocen como alta y muy alta marginalidad, ¿verdad? Pero yo por decir, no, es que yo no soy el director, que lo haga él, porque yo soy el director, yo nada más voy a llenar mis reportes y así. Es una manera de cómo ser, hermanos, rebeldes. Y les reitero, hermanos, gracias a Dios, Dios nos permitió andar hasta correteando vacas allá, hermanos. O luego viceversa, me corteaban a mí las vacas, hermanos. Pero bueno, es como empezamos a aprender, hermanos, o cómo actuar en sujeción. Y Dios te honra. Y Dios te honra, porque déjenme decirles que yo les decía hace un momento, y es algo que si no han experimentado, van a experimentar cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de sujetarnos a nuestras autoridades. Porque déjenme decirles, tu autoridad te está viendo cómo trabajas, tu patrón te está viendo cómo trabajas, pero a lo mejor no está viendo nada más de cómo trabajas, sino a lo mejor te está viendo porque dice, a lo mejor él es cristiano y cómo se comporta. Porque como cristianos está más la gente más a la expectativa de cada uno de nosotros. ¿Cierto o no es cierto? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A mí me ha pasado. Y me lo han dicho, hermanos. Me lo han dicho. Y nos han dicho, a lo mejor te han dicho, ¿y tú eres cristiano? Pero a lo mejor te han dicho, ¿verdad que tú eres cristiano? ¿Verdad que tú eres cristiano? ¿Y sabes por qué? A lo mejor no hablas con nadie,
Pero aparte de que la palabra de Dios nos enseña que tú llevas la presencia del Señor, también la gente está viendo cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo, si obedecemos o no obedecemos, ¿verdad? Tú eres cristiano y no obedeces aquí, imagínate. Entonces, veamos, hermanos, y cómo el Señor honra, hermanos, en medio de la sujeción, en todo, hermanos, en nuestro matrimonio, nuestro trabajo y en nuestra iglesia también, y principalmente en nuestra iglesia. Y hemos visto, hermanos, como les reitero aquí en 8:5:29 al 31, nos habla precisamente, hermanos, de algunos varones que dicen: es que yo no me sujeto al ser humano. Y sí, hermanos, aquí nos dice esto, pero no leyeron el contexto. ¿Y saben por qué, hermanos? Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 17. Yo le voy a dar lectura, hermanos, y ustedes me van a seguir con la mirada. Entonces, levantándose, en Hechos 5, hermanos, Hechos 5:17, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto a la secta de los saduceos, se llenaron de celos e echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entonaron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a los ancianos y a los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al templo. Entonces fue el jefe de la guardia a los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén vuestra doctrina, y queréis echar mano sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Y saben por qué se negaban, hermanos? ¿Y saben por qué les digo que no leyeron el contexto, hermanos? Porque ellos les estaban prohibiendo, hermanos, el llevar el evangelio. A ellos les estaban prohibiendo, hermanos, llevar la sana doctrina con injusticia. Y es en donde podemos nosotros decir: bueno, es que yo no obedezco a lo mejor a mis autoridades, que me dicen que no me reúna a honrar de mi Dios. En este tiempo de pandemia, creo que con cierta diligencia, hermanos, pero nos pudimos reunir para darle la gloria y honra a Dios. Allá en Huixquilucan le damos la gloria al Señor, que no hubo un día que cerráramos las puertas. Y digo, bueno, es necesario obedecer. Pusimos ciertas reglas: a ver, hermano, pues vamos a sentarnos tantas sillas, nuestros cubrebocas, el antibacterial. Vamos a obedecer a nuestras autoridades, pero no podemos dejar de honrar y buscar a nuestro Dios. No podemos dejar de buscar la presencia de nuestro Señor. Porque ahí sí, hermanos, ahí sí es donde nosotros podemos decir, como dice aquí en el versículo 29, y respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, hermanos, cuando nos está dando una indicación nuestra autoridad, nuestro pastor, es directamente una dirección de parte del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo puso.
porque Dios lo puso como autoridad, como líder, y a quién le va a pedir cuentas también, ¿verdad? También le va a pedir cuentas, ¿verdad? De qué es lo que, de qué es lo que hizo, de qué hizo con lo que el Señor le dio como autoridad, que también es para el servicio de la iglesia. Amén. Entonces ya vimos, hermanos, qué tan importante es aprender a sujetarse delante de Dios, porque no lo hacemos para los hombres. ¿Cuántos de nosotros, a qué venimos nosotros el día de hoy, hermanos? Venimos a ver al pastor, venimos porque hoy viene el hermano Isaí y nos dijeron que viniéramos. ¿Sí? ¿Sí? No, hermanos. A honrar a nuestro Dios, a reconocer a nuestro Creador, porque nosotros somos seres humanos que fallamos, que nos equivocamos, pero venimos, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que venimos, hermanos, con una dirección. Y dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para exhortar en justicia. En justicia. Porque aquí, hermanos, no vamos a hablar de machismo, no vamos a hablar, por ejemplo, en que las esposas se sujeten al marido por machismo, porque antes, hermanos, había un concepto muy diferente, ¿verdad? De cómo era el someterse y el sujetarse a Cristo. Y sí, hermanos, muchas veces se movió el machismo dentro de las iglesias, y no es así, hermanos. No es así. No es así. La palabra de Dios nos enseña un concepto diferente de la sujeción delante de Dios. Y ahora no lo haces para tu esposo, no lo haces para tu patrón, no lo haces para tus autoridades locales, sino que lo haces para Cristo, en medida de que estás obedeciendo. Amén. Gloria a Cristo, hermanos, porque el Señor es fiel. Y en medida de eso, hermanos, la palabra de Dios haya bendición, haya honra. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres tener un ministerio? Sujétate. Y bueno, es algo que nosotros les hemos ido enseñando a los poquitos o muchos que hay en la iglesia, y a los que han llegado, hermanos, a los que han inclusive salido de otra iglesia. Muchos han llegado de otras iglesias, hermanos, ahí a la iglesia de Huexquilucan, y pues no sé, tal vez me veo mal, pero ¿saben qué les digo, hermanos? Bueno, estás en ¿por qué saliste de tu iglesia? Por esto, por esto, por esto. Y analizamos, hermanos, también le pedimos dirección al Señor, pero cuando vemos, hermanos, que es por ya no me gustó, hablan muy feo, no lo sé, porque podemos poner miles de pretextos. Había un varón, hermanos, que decía, es que yo esperaba que me pusieran como copastor, y pues no, por eso, hermanos, ahorita ya tiene su iglesia. Bueno, Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero llegaron ahí a la iglesia, hermanos, llegaron ahí a la iglesia. ¿Y saben cuál es nuestro consejo? Regresa a tu iglesia, ponte a cuentas con el Señor y sujétate a tu pastor. ¿Y qué creen? A lo mejor yo pudiera decir, a lo mejor ahorita tendría llena la iglesia de Huexquilucan, hermanos. A lo mejor yo hubiera hecho otro piso y otro muro al lado y ya hago más grande la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué creen? ¿Es algo que al Señor le agrada? ¿Por qué? Porque nos hacemos, hermanos, personas que apapachamos el pecado, que apapachamos la rebelión. Y eso es lo que el Señor nos va a demandar. Y eso es en lo que el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, damos gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos habla su palabra y nos enseña su escritura, hermanos, para tener un discernimiento diferente, un concepto diferente. El obedecer, hermanos, no es malo. Al contrario, a Dios le agrada. A Dios le agrada. Y así como tú has sido fiel en lo poco, dice la palabra de Dios, en mucho te pondré. Dios te va a honrar. Si tú quieres servir al Señor, empieza con someterte a Cristo, con someterte a tu pastor, con someterte a tu marido, con someterte a tus empleadores, a tus autoridades. Todo esto, hermanos, y vas a ver la diferencia de cómo Dios te bendice, cómo Dios va cambiando todo lo que tú haces, hermanos. Ahorita haríamos, ¿verdad?, cómo el Señor ha bendecido a mi hermana. Gloria a Dios, porque esa es la recompensa del sujetarse a Cristo, trayendo honra delante de sus hijos, hermanos, y aún delante del mundo, hermanos. Esa es la honra que el Señor da. Y cuando el Señor da la honra, hermanos, no hay nadie, hermanos, que la quite, hermanos. Y te voy a decir por qué. En todos estos trabajos que yo tuve, hermanos, siempre hubo inconformidad de los que después fueron mis subordinados, hermanos. Siempre hubo inconformidad. ¿Por qué en 15 días va a ser supervisor si él apenas llegó?
yo llevo 10 años aquí trabajando. Así nos los dijeron y así hubo alguien que recalcó, ¿por qué él va a ser mi supervisor? Si yo llevo 10 años y no he salido de encargado de área, ¿por qué va a ser mi supervisor? Y no va a haber, hermanos, quien te tire la honra, porque inclusive, hermanos, nos iban a acusar con la administradora de la empresa, hermanos. Y bueno, pues la administradora nos iba a vigilar, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios siempre hallamos gracia y honra delante de nuestras autoridades, porque ¿saben qué? Yo hacía mi trabajo, y era un trabajo secular. Yo lo hacía porque a mí me gustaba también mi trabajo, ¿verdad? Me gusta mi trabajo y soy muy entregado en mi trabajo también cuando lo hago. Entonces, hallamos honra. Y cuando querían que me corrieran, hermanos, cuando querían, porque luego me llamaban a otras áreas y luego no faltaba, hermanos, que corriera alguien, y ya no vino, córralo. No, pues lo mandaron allá, dedícate a lo tuyo, ¿verdad? Así de plano les decían, hermanos, porque sí, hermanos, parece chiste, pero es algo en lo que éramos perseguidos y aparentemente, hermanos, nos querían quitar, pues digamos, cómo el Señor nos honró en estos lugares. Y aún así, hermanos, no hubo quien, hermanos, hasta que, bueno, di las gracias y terminamos bien. Y yo estoy seguro, hermanos, que si vuelvo a pedir trabajo ahí, nos vuelven a dar trabajo, hermanos. Entonces, esa es la honra del Señor que Dios nos da. Y es la bendición que el Señor te da a ti y a mí cuando somos personas que nos sujetamos. Ahora, ¿cuánto más en Cristo? Entonces, no, hermanos, no nada más es sujetarse a los hombres. Cuando tú te sujetas a tus autoridades, te estás sujetando a Cristo también. Por eso el tema, hermanos, por eso el nombre del tema, sujetaos a Cristo. De esa manera nos sujetamos. Y dice la palabra de Dios, hace un momento citaban, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, pero también nos dice el contexto, ¿verdad? ¿Cómo nos dice? Id y enseñar que guarden todas estas cosas, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces también, en medida que tú obedezcas, dice la palabra de Dios, hay una recompensa. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Y Dios cumple sus promesas, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a darle gloria.